La voz de los protagonistas. En Contextos. Está con nosotros Marta Rodríguez, coordinadora regional del Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer, con quien vamos a platicar de los casos que atienden, cuya mayoría están relacionados con violencia doméstica y violencia de género. Gracias, Marta, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Marcela, Juan. Buenos días, Radio Escuchas. Pues yo encantada de estar aquí con ustedes. Un día complicado. Muy complicado. El tráfico complicado. Pues bueno, nos tocó un día que había habido mucho calor y ayer lluvia y aire y todo. Bueno, aquí es muy extremoso. Pero... Oye, Marta, ¿y esto hace que se asiente la cantidad de servicios que se piden al centro? Es decir, que haya menos gente en el centro, situaciones sí, como bueno, las que estamos situaciones viviendo de lluvia y que a lo mejor las vías de acceso son más complicadas, puede ser que haya menos gente. Ahorita, bueno, no puedo tener la medición porque no he llegado a la oficina, pero sí, seguramente va a haber un poco menos de afluencia. Los lunes siempre tenemos mucha gente. Son los días que más casos se presentan y es cuando más denuncia hay. Obviamente porque se detona el fin de semana el consumo de alcohol, siempre se presentan más casos de violencia. Todo lo que viene siendo lunes y martes siempre hay más gente. Bueno, y sigue siendo la violencia doméstica lo más denunciado. Sí, bueno, nosotros del 100% que recibimos, un 60-70 es violencia doméstica. Lo demás son casos que vienen siendo de violencia sexual, económica, patrimonial. O sea, la violencia se expresa en muchos tipos de situaciones, de formas. Pero en sí, todo empieza por la violencia familiar, por la violencia doméstica. Es un tema que ha venido existiendo de toda la vida y que hoy hay mucho más conocimiento sobre lo que significa y sobre las conductas que no son normales y que hoy las mujeres se atreven a ir a un centro de justicia a denunciar una situación que están viviendo. Antes había poca confianza en ese sentido, era como decir, pues bueno, es algo que me tocó vivir, o había muy poca información, las mujeres tenían miedo porque pensaban que les iba a costar, que era muy, muy caro un servicio jurídico o divorciarse o denunciar a alguien, pensaban que iba a ser caso omiso. Y hoy en día, gracias a los centros de justicia, esto se ha ido abriendo y hay mucho más cultura de denuncia y mucho más conocimiento sobre los derechos que las mujeres tienen a tener una vida libre de violencia. Es algo con lo que hemos ido avanzando y quería comentarles, Coahuila es algo para presumir, es el único estado que tiene 5 centros de justicia y que ahorita está en construcción el centro de Piedras Negras. Vamos a tener 6. Fuimos referente nacional y sin embargo, pues bueno, te fijaste que el año pasado estuvimos en medio de una alerta de género y que estuvimos trabajando todavía más para poder todavía perfeccionar muchas situaciones que estaban por ahí sueltas y que estamos trabajando, que es algo que el gobernador nos ha encargado en específico, atender todos los casos de violencia doméstica y que empecemos con la erradicación. Es un tema difícil, pero es un tema en el que se está trabajando. Oye, Marta, y la violencia doméstica tiene también muchos escenarios, ¿no? O sea, hay diferentes manifestaciones. Sin embargo, hay constantes. ¿Qué caracteriza la violencia doméstica? ¿Cómo es la personalidad del que violenta y de quien se deja violentar? Bueno, mira, nosotros estamos trabajando mucho con la detección, por ejemplo, desde el noviazgo. No es un tema que digas, es que me casé y de repente salió. Hay conductas que no son normales y que no detectamos nosotras las mujeres desde el noviazgo, como desde que te empiezan a controlar a lo mejor quién te habla, las salidas con tu familia, que te empiece a prohibir cosas. Bueno, eso posiblemente te va a llevar a un matrimonio que no va a ser lo ideal. Hay conductas que tú empiezas a detectar. En eso estamos trabajando ahorita nosotros con las pláticas de prevención, precisamente con las chavitas desde secundaria y preparatoria y universidad, que empiezan a detectar conductas que no son normales porque normalizamos cosas y vas a situaciones que te llevan, obviamente, que van subiendo de violencia. Por lo regular, pues son hombres posesivos, son hombres que toman, hombres celosos, hombres que han sido educados de cierta manera con una conducta machista y que al momento en el que una mujer puede tener cierta libertad, que quiere empezar a trabajar, pues no la dejan,
o situaciones que se van dando. Sí. Son muchas. Claro. Te podría enumerar muchísimas, pero viene desde el noviazgo y viene desde una situación de educación, desde cómo nosotros educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ¿no? Para vivir en pareja. ¿Qué tan frecuente es que quienes experimentan violencia sean dependientes económicas? No, pues Siempre. es siempre. La mayoría, podría decírtelo, pero no es siempre, es una generalidad. Muchas de las mujeres que nos han llegado en el centro son totalmente dependientes económicas de la pareja y a veces prefieren estar en una situación así que enfrentarse a un mundo real a veces de salir a trabajar o una situación así porque no conocen otra cosa. Claro. Sin embargo, nosotros trabajamos muchísimo en el empoderamiento de la mujer y ese es uno de los principales objetivos que tenemos dentro del centro, que es el área de acceso a la justicia y el área del empoderamiento. ¿El empoderamiento cómo lo logras? Bueno, a través de terapias psicológicas, a través de reflexiones, estar trabajando constantemente con ellas, darles educación. Dentro de los centros nosotros tenemos acceso a educación primaria, secundaria y preparatoria abierta, totalmente gratuita. Tiene un costo realmente muy bajo, nada más que es la inscripción. Eso es por parte de la SEP, pero nosotros no cobramos absolutamente nada. Tienes también acceso a talleres para poder aprender un oficio, como lo son el de bisutería, computación, inglés, belleza, repostería. Hemos estado consiguiendo cada vez más cursos y cada vez acercamiento con algunos empresarios para que accesen a los de hotelería, a los de secretariado. Había otro de máquinas retroexcavadoras también, Sí, para mujeres. Y eso es ir buscando caminos para poder darle a la mujer que tenga herramientas para salir adelante. Hicimos convenios también con universidades para todas aquellas que han salido ya de preparatoria. El año pasado graduamos alrededor de 54 mujeres de preparatoria y algunas de ellas quisieron seguir estudiando. Y nosotros hicimos convenios con UTT, con la MESE, con Universidad del Norte, con UNIDEP, con el TEC Laguna, que son algunas de las universidades que están trabajando con nosotros en convenio y que pueden todas esas mujeres accesar a una educación superior. El empoderamiento es un trabajo que es diario. Tienen que estar asistiendo a cursos de reflexión con nosotros para que no vuelvan a recaer en un círculo de violencia, ¿verdad? claro. Oye, Marta, ¿cuánta gente labora en el centro? Somos 73. 73. Ajá. ¿Y es suficiente la cantidad que ustedes tienen? ¿O Pues siempre mira, estarán rebasados? Siempre estamos rebasados porque la realidad es que es mucho el trabajo que llega dentro del centro. Somos uno de los centros más grandes, que tiene más personal. Estamos entre lo que es el área del Centro de Justicia y el área de Ministerios Públicos que están adscritos ahí al centro. Y nosotros siempre estamos contratando abogados, psicólogos y trabajadoras sociales. En ciertas épocas hacemos contrataciones y nos ayudan por la cantidad de trabajo que nos llega. Sin embargo, en tema, por ejemplo, de ministerios públicos, pues es mucho lo que les llega y es mucho lo que hay que resolver. Y a veces ellos batallan mucho con el tema de llegan, denuncian y a medio proceso se arrepienten. Claro. Y son carpetas que se quedan abiertas y que hay que cerrar y que hay que judicializar y trabajarlas. Y en ese sentido, pues te digo, siempre es mucho trabajo. ¿Retiran las denuncias o cómo es este proceso? Mira, ¿O es que simplemente no se volvemos al presentan? área del empoderamiento. Hay muchas mujeres que llegan, denuncian y en el proceso ya las convenció el fulano o ya están sintiendo que lo extrañan o ya están sintiendo y se arrepienten. O miedo, ¿no? De O quedarse miedo sin el también. sustento. Hay muchas circunstancias. Habría que ver, cada mujer tiene una característica y una situación diferente. Pero cuando quieren retirar la denuncia, pues bueno, ahí se convierte en un problema porque no es tan fácil. La violencia doméstica se sigue de oficio. No es algo que pueda así como que, bueno, es que ya lo perdonó y vamos a olvidar todo. No, o sea, es un proceso que sigue. Y ahí es donde a veces se atoran las carpetas en ministerios públicos y hay que trabajar con ellas precisamente en ese sentido de entender que la violencia no es algo normal y que no es algo que va a cambiar porque el Señor te promete que va a dejar de hacerlo. Pero entonces, aunque le otorgue el perdón, el proceso va a seguir y sí así se es. va a enjuiciar a la persona. Se llega a una mediación, o sea, se tiene que llegar a una mediación ahí, se hace un convenio para poder, por así decirlo, como establecer Que no haya ciertos límites, reincidencia. que no haya reincidencia.
¿Cómo hacen ustedes para evitar la revictimización de las mujeres, de la que se ha hablado mucho? Bueno, mira, en el centro siempre tenemos nosotros constante capacitación. Eso es algo que siempre estamos haciendo, siempre se está marcando. Porque obviamente las mujeres llegan ya muy vulneradas y tener un maltrato, pues obviamente no es lo que ellas están esperando, y menos de un centro especializado en violencia. Claro. Sería ilógico que vienen vulnerables y todavía son maltratadas. Eso es algo que nosotros trabajamos siempre estamos en cursos. La atención ahí es algo que todos son profesionales ya en ese tema y que, bueno, pues hay que estar monitoreando siempre, ¿no? Claro, por supuesto. ¿De qué hora a qué hora es el servicio? El servicio está de 9 a 4 en el área de empoderamiento y los ministerios públicos están de 24/7, es siempre. Estamos trabajando. Pues, Ustedes tienen el domingo. apoyo de las fuerzas de seguridad Sí, municipal. claro. La seguridad municipal se encarga más bien de lo que vienen siendo las medidas de protección. Las medidas de protección, cuando una mujer va y denuncia, se le expide. Y es precisamente para evitar que vaya a haber una incidencia en que el agresor vaya y la busque y pueda suceder algo más fuerte. Es una manera de prevención. Es como le dirían, una medida de restricción, por así decirlo, que no se le puede acercar a un radio menor de ciertos metros, que no puede ir a buscarla, no puede tener ningún contacto con ella. De eso se encarga la Policía Municipal, nos ayuda con el tema de las medidas de protección. ¿Cómo les ha afectado el cierre de los albergues para las mujeres violentadas? Eso es algo muy serio, es un tema que creo que debe de tomarse con la conciencia, porque nos llegan casos de verdad inesperados en cualquier hora del día. O sea, puede ser la madrugada, puede ser... Y a veces tienes que tener tú ¿cómo te lo diré? El acceso a poder incluirla o recluirla en algún lugar donde la puedas proteger. Y si no tienes eso, si un albergue no tiene ese apoyo, es muy caro. Es muy caro poder mantener un lugar de refugio para las mujeres. ¿A qué me refiero? Pues llegan con niños, llegan hambrientos, llegan a veces sin ropa, llegan a veces en situaciones muy carentes que, bueno, pues obviamente un refugio que está especializado en ese sentido debe tener toda esa, por así decirlo, estructura material y personal. ¿Y hay posibilidades de que exista alguna alternativa de parte de instancias estatales? Sí, claro, claro que hay. Nosotros tenemos, por ejemplo, trabajamos con la red de refugios y siempre hemos tenido esa capacidad hasta el día de hoy. Pero obviamente si el gobierno federal no lo ve como una prioridad, pues empieza obviamente como el tema de las estancias infantiles, ¿verdad? Empieza obviamente a recaer en situaciones de carencia y en situaciones de complicarte la vida al momento en el que recibes a una mujer y no puedes mandarla a un refugio que esté totalmente adecuado a sus necesidades. En este caso, ahorita seguimos trabajando. Aquí en Torreón tenemos un refugio que es profesional, tiene muchos años trabajando, que es Musas. Ajá. Y hasta ahorita pues no hemos tenido ningún problema. Bien. Esperemos no tenerlo. Bien, Marta, pues muchísimas gracias por estar acá y por venir a contarnos. ¿Cuál es el punto de contacto del centro? ¿Dónde se pueden comunicar las mujeres? El teléfono es 222-6300. Es el teléfono del centro. Estamos en la calzada Francisco Saravia, entre Allende y Juárez. Estamos en un horario de atención, por así decirlo, de 9 a 4 de la tarde. Sábados y domingos con guardias también, de 9 a 2. Y los ministerios públicos están de 24 horas, todos los días de la semana. Muchas gracias, Marta, por tu presencia con nosotros. Marcela, Juan, y buenos días a todos los radioescuchas. Marta Rodríguez, coordinadora regional del Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer. Gracias.